Terry Weir, tercera edición, sí, con 16. Voy a escribir lo que dice el enunciado. Inmediatamente vamos a ver que el enunciado ahí sí puso una conchita más. Un tanque con un agujero. Sí. El enunciado dice, halle la velocidad del chorro como función de la profundidad del mismo, la gravedad, porque obviamente ese chorro sale por gravedad, y la densidad del fluido. Bueno, nos está diciendo que por análisis dimensional resolvamos ese problema sin aplicar las leyes de la física. Eso es lo que nos está diciendo. Pero ya hay algo sospechoso. Miren ustedes, la velocidad tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. H es una distancia, tiene dimensiones de longitud. Y G es la aceleración gravitacional, tiene dimensiones de longitud sobre tiempo cuadrado. Y ρ es la densidad del fluido, dimensiones de masa sobre el cuerpo. Pero un momento, ¿cómo puede estar la masa del lado derecho en una sola variable y no aparecer en el lado izquierdo? Porque si la masa apareciera en más de una de las variables independientes, se pudiera cancelar. Pero si aparece en una sola, no hay manera de cancelarla. ¿Cuál es la conclusión? La masa, no perdamos el tiempo. Bueno, sí lo vamos a perder. Pero no perdamos el tiempo en ponerle allí. No puede estar allí. Esa es una variable independiente extraña, superflua. No va a hacer nada. Yo la pongo como variable repetitiva. No hay nadie más que tenga densidad. Eso no sirve para nada. Pero vamos a tratar de hacerlo como se hace cualquier problema. Hacemos el conteo, allí en el 4 y M3, entonces aquí viene otra cosa sospechosa, un parámetro químico. Pero un momentito, el análisis dimensional no tiene como punto final que yo diga estos parámetros pi dependientes dependen de estos independientes, como la prueba pasada. Y aquí voy a decir, este parámetro pi depende de, pues nada. ¿Cómo será eso entonces? ¿Cómo es una ecuación, una función, que tenga una sola variable? Díganme ustedes, ¿cómo sería una función que tenga una sola variable? Una función tradicional tiene la variable dependiente y la independiente, ¿verdad? Y función de E. ¿Qué Y? ¿Qué función de nada? Pregunta. Exactamente. Miren el análisis dimensional, ni en las cosas que no sean absurdas falla. Tiene la respuesta. Porque está fallo eres tú el cálculo. Si yo dije que una sola es una sola, y si una sola no depende de nadie, esa es. Entonces, vamos a poner la repetitiva.
Voy a seguir el procedimiento estándar. Ya estamos viendo que al seguir el procedimiento estándar conseguimos contradicciones que si nos detenemos las resolvemos. Ok, entonces tengo que hallar la unidad repetitiva de velocidad. Pongo aquí velocidad y abajo pongo una combinación de esas dos, de esas tres. La densidad no la voy a usar porque velocidad no tiene masa. ¿No es verdad? G por H es longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. ¿Se acuerda el cuadrado y ya está? ¿No ven? Ahí se da cuenta de ese mensaje y se ve, perdiste el tiempo con la densidad. No tenías que haber puesto. Fíjense cómo la densidad tiene respuesta para las dos cosas. Ah, y yo quedé con uno. Esa, ya dije una respuesta. Cuéntame. Esto que está acá es lo que explica esto que está acá. Lo voy a poner. Entonces aquí dice que la velocidad es una constante por GH a la 1 medio. ¿Cierto? Les decía, el análisis dimensional casi da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Eso lo hizo Torricelli. Raíz de 2GH. ¿Qué es lo que le faltó al análisis dimensional? Raíz de 2. Si yo digo la constante raíz de 2, ¡tac!, me da la forma. Ajá. Yo hice el análisis dimensional, estoy a pique. ¿Cómo me gano el premio? Un experimento. Hago uno solito. Monto mi tanque, pongo la altura, pongo nota de H, me aseguro cuánto va la gravedad en el sitio y de alguna manera mido la velocidad. A lo que yo ponga V, que lo medí, H, que la medí, y G, que la conozco, ya sé cuánto va a contar. Y me debe dar casi raíz de 2. Casi porque eso es sin efecto viscoso. Pero el resultado de Bernoulli es bastante bueno. Bastante bueno. Pero por eso no da lo que nos piden exactamente. Bueno, sí da lo que nos piden, porque lo puso como una función. Lo que no puedo decir cuánto va a contar. Pero repito, un solo experimento y ya tenemos resuelto el problema. Una demostración de cómo análisis dimensional reduce el trabajo público. Claro. Hay libros completos de análisis dimensional. ¿Cuáles son los libros, profesor? De análisis dimensional. Sí, los autores no recuerdo, pero hay varios. La manera más fácil es mirar el libro que tú tengas en el capítulo de la bibliografía. Y te das cuenta que hay libros dedicados exclusivamente a análisis dimensional. Creo que ese de Robertson no tiene eso, profesor. No. Esos son libros de mecánica fluida. Okay. Hay libros donde miran análisis